La segunda iglesia bautista de Jatibonico surge de los intentos del reverendo Félix Romero Yasser, pastor de la primera iglesia bautista de Jatibonico, de establecer una célula en el hogar de Leonides Lazo y posteriormente en el de Miguel Veloz Camacho y Eloína Rojas Castañeda, en el año 1998. A pesar de los esfuerzos realizados, la labor resultó infructuosa. Posteriormente, la hermana Esther Nodarse reorganiza la célula en el año 1999 y comienza a reunirse en el hogar de la hermana Rina Munsuri, pero luego de algún tiempo, y tras un cambio de liderazgo, también se pierde el trabajo. El 31 de enero del año 2000, el pastor Félix Romero concluye su pastorado en la primera iglesia de Jatibonico y se acoge a la jubilación, manteniendo su membresía en dicha iglesia. Por otro lado, la hermana Esther Nodarse, a través de su esposo, contacta con la hermana Esther Arteaga, quien a pesar de su enfermedad y con el consentimiento de su esposo Melquiades, accede a abrir las puertas de su casa para el establecimiento de la célula, que todavía pertenecía a la primera, donde comenzó la realización sistemática y regular de los cultos. Luego de un tiempo, a causa de las enfermedades de Esther Arteaga, el grupo de hermanos se trasladó hacia la casa del hermano Abel, hasta que este vendió la propiedad, y la célula regresa a la casa de la hermana Arteaga, pero a causa de sus muchos achaques, a finales del año 2000, se vuelve a trasladar hacia la casa de la hermana Esther Nodarse Samper, en donde finalmente se consolida el trabajo. A finales del año 2000, el pastor Félix Romero comienza a atender la célula y solicita, entonces, a la primera iglesia bautista, que se le ceda la misma para conformarla como la segunda iglesia bautista de Jatibonico y, aunque en un primer momento hubo resistencia por no perder miembros, posteriormente terminaron accediendo. Por tal motivo, consta en el acta número 57 de la primera iglesia bautista, del 17 de diciembre del año 2000, lo siguiente. El reverendo Félix Romero Yasser presenta la propuesta de constituir como iglesia la célula del tercer batey, lo que queda aprobado por unanimidad y también se acuerda confeccionar una carta a la convención pidiendo la constitución de la misma. Posteriormente, se reúne la iglesia el 17 de enero de 2001 en casa de la hermana Esther Nodarse Samper para ser constituida, oficialmente, como la segunda iglesia bautista de la localidad. Al acto de fundación asistió el reverendo Miguel Ernesto Pantoja, presidente de la Comisión de Educación Cristiana de la Convención, y el reverendo Saúl Ramírez Telles. Además, también se contó con una representación de hermanos de la primera iglesia bautista del poblado. Ese mismo día, consta en el acta 58 de la primera iglesia, que se tomó el acuerdo de trasladar la membresía de 9 hermanos, incluyendo al pastor Félix y su esposa, a la de la segunda iglesia bautista, que quedó oficialmente constituida con una membresía total de 29 hermanos. En junio de 2002, se adquiere el actual local de reunión, luego de la donación de varios hermanos que contribuyeron para la adquisición del mismo, cuando la señora Celia López Gómez, a través de la gestión de la hermana Macy Sosa y su esposo, cede una casa, en estado muy deteriorado, para ser usada como local de reunión y lograr el establecimiento definitivo de la iglesia. Dicho local ha sido remodelado por, y con los esfuerzos de los hermanos de la congregación, y las gestiones de sus pastores. Luego, se adquiere también la casa pastoral, gracias a la contribución de la agencia misionera Delfos. Esta pasa a convertirse en anexos cuando, posteriormente, se adquiere una nueva. También se adquieren locales en el tercer batey y en el 5, para el establecimiento de misiones, a fin de constituirse como iglesias. Actualmente se trabaja en el poblado del 5 y Pueblo Nuevo para continuar avanzando en el cumplimiento de la Gran Comisión. El primer pastor fue el reverendo Félix Romero, quien ministró desde el 2001 hasta el 2011. Bajo su pastorado se adquirieron los locales y se trabajó en la remodelación del templo, subiéndosele y cambiándosele el techo, estableciendo una primera fase de construcción de la cocina y el comedor, y adquiriéndose los bancos, púlpitos, himnarios y equipos de audio. El segundo pastor fue el reverendo Onel Parrillo, quien ministró desde el año 2011 hasta el 2016. Bajo su pastorado se realizaron arreglos significativos en la casa pastoral, se terminó la cocina y se construyó el bautisterio. El tercer pastor fue el reverendo Salvador Ortiz, quien ministró desde el año 2016 hasta el 2022. Bajo su pastorado se cambia el techo de la casa pastoral, se sube el techo del comedor y se enreja el portal del templo. El cuarto pastor es el reverendo Yanio Heriberto, quien ministra desde marzo de 2022 hasta la actualidad. Bajo su pastorado se remodela y termina, definitivamente, el templo, el comedor, se construye un almacén, fogón y horno, se remodela la oficina de tesorería, se adquiere una nueva casa pastoral y un local para el establecimiento de una iglesia en el 5, y se construye un salón para reuniones y biblioteca. Han sido ya 2 décadas y media de predicación, evangelismo y discipulado. Tras 25 años de caminar por la fe, queremos celebrar la fidelidad de Dios y proclamar su grandeza y gracia para con nosotros. Durante este cuarto de siglo caminando con Cristo, solo podemos decir que si hemos llegado hasta aquí, ha sido por su favor, que nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo, pues esta es su obra. Soli Deo Gloria. Nuestras manos todavía
seguiré luchando día a día, anhelando verte aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra vida, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente, y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre estás presente en el tiempo y en el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hacia ti, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no fue por nuestra vida, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí vamos. Señor, te damos gracias porque estamos aquí por tu fidelidad, tu benevolencia, tu favor para con nosotros. Rogamos, Padre, que en esta noche que queremos celebrar tu fidelidad, celebrar tu gracia, celebrar, Señor, la manera en la que nos has sostenido durante estos 25 años, queremos, Señor, ser hallados aceptos delante de ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Aquí está tu iglesia, Señor, que quiere agradecerte porque tú nos has sostenido hasta este momento, Señor, y hasta este lugar. Y sabemos, Señor, que también lo harás en el futuro. Tú no abandonas a los tuyos. Tú has sido aquel que has enviado a tu Hijo, y tu Hijo ha dado su vida por las ovejas. Y nosotros, Señor, estamos confiados de que en Él somos aceptos y somos amados. Queremos en esta noche, Señor, tributarte la gloria de vida a tu nombre y alabarte por haber sido tan bueno con nosotros durante todos estos 25 años. Y queremos rogarte por nuestra iglesia, para que tú, Señor, nos permitas seguir caminando en fidelidad a ti, agradándote en todo momento, Padre amado, y glorificándote. Danos ese enorme privilegio y te ruego, Señor, que bendigas también cada uno de los que estamos presentes. Hazlo para tu propia gloria, Señor, y para el bien de tu pueblo. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
y firme y gloriosa permanecerá. Muchos han cometido la equivocación de pensar que porque han puesto la iglesia de Jesucristo fuera de vista, la han callado o le han apagado su luz. Pero Dios siempre ha tenido su pueblo. La corriente poderosa de un río no se puede disminuir porque éste sea forzado a correr bajo tierra. El agua más pura es la del arroyo que brota cristalina hacia la luz después que ha abierto paso entre las rocas sólidas. Ha habido charlatanes como Simón el Mago que trató de adquirir en la plaza ese poder que no se puede comprar ni vender. Pero Dios siempre ha tenido su pueblo. Hombres que no se pueden comprar. Y mujeres que no tienen precio. Dios siempre ha tenido su pueblo. Ha habido tiempos de afluencia y prosperidad y tiempos de apostasía, cuando el mensaje de la iglesia ha sido casi diluido a palabrerías por aquellos que le han querido hacer socialmente atractivo. Este mensaje del Evangelio ha sido diluido, malinterpretado, ridiculizado y perjurado. Pero Dios siempre ha tenido su pueblo. Los seguidores de Cristo a través del tiempo han sido catalogados o bien como líderes consagrados y mártires o como rebeldes y herejes. Sin embargo, a través de toda su marcha han conservado su fidelidad a su Señor. El pueblo escogido de Dios, que no se compra, no se mata, que no se amedrenta, ni se roba. La iglesia triunfante de Dios, viva y victoriosa. Oigan, hijos de Dios, Está viva. Pastores desanimados, Es su iglesia y está viva. misioneros solitarios, Descansen en confianza. Está viva. amigos con el corazón destrozado, Está viva. Pueblo de Dios perseguido. No estáis solos ni olvidados. La iglesia sigue viva. fieles vituperados, Descansen en Jesús. La iglesia sigue viva. rebaño bienaventurado, No estáis solos sirviendo al Señor. La iglesia está viva. Hombres necios, ustedes no han matado a mi iglesia con vuestra piedad dudosa, pues yo voy delante de ellos guiando al rebaño. Él sigue vivo. Así que, familia de Dios, glorifique su nombre y alábale porque La iglesia de Dios permanece viva y victoriosa. Siempre firme. Siempre firme. siempre viva. Siempre viva. Cristo su roca firme. Cristo es su roca firme. Él es. Él es su rey. Aleluya. Amén. Son los que han venido, hacia donde marcharán. De pureza van
bendiga, mis hermanos. Les invito a que tengamos una lectura bíblica en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 hasta el 13. Nos ponemos en pie cuando encuentre la porción de la Escritura para agradecer al Dios de la palabra. Apocalipsis 3, versos 7 hasta el 13. Apocalipsis 3, versos 7 hasta el 13. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al vencedor lo daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias porque celebramos tu fidelidad. Gracias porque celebramos, Dios mío, que el sacrificio de tu Hijo se aplica a cada uno de nosotros. Dios eterno, por el poder de tu Espíritu. Señor, y así hemos estado en pie por la fe durante 25 años como iglesia. A ti damos las gracias, a ti damos la gloria, oh Señor. Queremos rogarte, Dios mío, que esta porción de la Escritura ciertamente impacte en nuestras vidas, Señor, y que al escuchar su exposición, tú, oh Dios eterno, no solamente informes nuestra mente, sino que afecte toda nuestra vida, Dios eterno. Gracias te damos una vez más, rogamos, Dios mío, que seamos transformados por el poder de tu palabra, Señor, y que salgamos de este lugar diferente, amando más a tu Hijo, Señor, y queriendo vivir nuevamente para tu gloria. En nombre de Cristo. Amén. Bueno, lo invitamos a estar cantando al Señor estos himnos que son, todos son cubanos. Cuba.
corazón hablar, ha sido labrada y ha venido a ser como huerto del Edén, donde sembraron, Dios ha obrado esta cosecha. Vamos a celebrar.
saber enseñar todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, haciendo discípulos, cumpliendo tu comisión, entregados a ofrecerte la mejor adoración, vidas transformadas con amor, fruto de tu gracia y tu perdón, siguiendo tus pasos, Señor. No es asunto solo de amar a todo el mundo, y de hacer por ese amor constante entrega. Recordamos que hay que vivir predicando tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, haciendo discípulos, cumpliendo tu comisión, entregados a ofrecerte la mejor adoración, vidas transformadas con amor, frutos de tu gracia y tu perdón, siguiendo tus pasos, Señor. No nos dejes solo creer en tu regreso y confiar así en tu promesa más querida. Recordamos nuestro deber de alcanzar a las naciones. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, haciendo discípulos, cumpliendo tu comisión, entregados a ofrecerte la mejor adoración, vidas transformadas con amor, fruto de tu gracia y tu perdón, siguiendo tus pasos, Señor. Bueno, en el marco del aniversario 25 debemos mirar hacia atrás y sopesar la historia de nuestra iglesia. Debemos considerar nuestros caminos y debemos analizarnos a la luz de la Escritura, a ver si estamos conduciéndonos según ellas lo establecen o si andamos por nuestro propio camino. No toda iglesia, y escuchen bien esto, no toda iglesia es una iglesia. Así como el agua del inodoro, aunque sea agua, no es agua potable, no toda iglesia que diga que es una iglesia es realmente una iglesia. Por tanto, ¿cómo podemos saber nosotros que somos de verdad una iglesia? Que somos la iglesia. Cuando nosotros decimos nosotros estamos en la verdad, ¿cómo lo podemos saber? Porque todas las iglesias falsas también dicen que ellas están en la verdad. Todos los falsos maestros dicen que conocen a Dios. Todas las iglesias en donde se predica a Cristo, ellos dicen que Cristo viene a su iglesia en su presencia especial todos los domingos en la mañana. Sin embargo, la Escritura sí nos deja pistas para nosotros saber si realmente nuestra iglesia es una iglesia sana. Debemos aclarar que la Biblia llama a las pseudo iglesias, pseudo significa falso, la Biblia llama a esas pseudo iglesias sinagogas de Satanás. ¿Cómo podemos entonces saber si nosotros somos una sinagoga de Satanás o si somos una iglesia verdadera, los que estamos sentados aquí? Les invito entonces a considerar el testimonio de las Escrituras auxiliados por nuestra confesión de fe, la Confesión de Fe de Filadelfia, que en el capítulo 27, ella trató todo lo referente a lo que es una iglesia. Y hermanos, este es uno de los capítulos más largos de la confesión. De hecho, si mal no recuerdo, tiene 15 párrafos únicamente para hablar de la iglesia. Ni siquiera dedicó tanto tiempo a la Trinidad, ni siquiera dedicó tanto tiempo a la salvación,
los párrafos o los capítulos más largos de la confesión son los que tienen que ver con la iglesia y con Cristo en sus oficios como mediador, como tal, la persona de Jesús. Aquí en la confesión de fe de nuestra iglesia, en el capítulo 27, el párrafo 3 nos da una descripción bastante acertada de lo que nosotros creemos que puede ser una iglesia correcta. Ahora miren cómo la confesión de fe de Filadelfia describe a las iglesias. Dice: las iglesias más puras debajo del cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta su fin, compuesto por aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Vamos a analizar un poco más detallado este párrafo. Está diciendo que todas las iglesias, incluso las más puras, vamos a hacer un caso hipotético que nuestra iglesia es una de esas iglesias más puras. No es lo que estoy diciendo, estoy poniendo una hipótesis. Hagámonos la idea por un momento de que esta iglesia es una de las más puras. Dice la confesión que incluso las más puras están sujetas a impureza y a error. ¿Qué significa esto? Que nosotros no debemos creernos que tenemos la última Coca-Cola en el desierto y que tenemos siempre la última palabra, porque en algún punto nos estamos equivocando. Aquí nadie es perfecto. John MacArthur, hablando de su propia teología, él decía: yo sé por las propias escrituras que en algo me tengo que estar equivocando, porque soy un ser humano y soy falible, y estoy convencido de que en algún punto de todo mi sistema teológico en algo estoy fallando, pero yo no lo veo. Decía John MacArthur. Asimismo, hermano, toda iglesia verdadera, sabemos por la escritura que en algo estamos fallando. Hay algún punto de nuestra teología que explicamos que lo estamos explicando mal. Hay algo que creemos que no está bien creído. No somos perfectos, tenemos error. Pero la pregunta es: ¿dónde se traza la línea en el cual se deja de ser una iglesia sana, sujeta a error, a pasar a ser una sinagoga de Satanás? Y en eso es lo que me quiero enfocar hoy. Vamos a ir a la escritura, que es realmente el juez final. La confesión simplemente nos guía, pero realmente la palabra final es la escritura. Vamos a ir a la escritura, a los Corintios, capítulo 11, y vamos a leer los versículos desde el 17 hasta el 19. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos desde el 17 hasta el 19. Y dice la palabra del Señor. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y dice Pablo: y en parte lo creo. Dice el versículo 19, porque es preciso, o sea, es necesario, es menester que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Vamos a hacer un análisis a priori de estos tres versículos. En primer lugar, Pablo está diciendo que cuando ellos se reunían como iglesia, estaban haciendo algo mal. ¿Ya? Dice el texto que cuando ustedes os congregáis, dice, no os congregáis para lo mejor. O sea, estamos en presencia de una iglesia que se está congregando y no se está congregando para lo mejor. Están haciendo algo mal. O sea, esto demuestra, ¿verdad?, que es la iglesia de Corintios. Es una de las más desastrosas. Pero esto demuestra que ninguna iglesia es perfecta. Y después lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Dice, y Pablo está diciendo que hay divisiones dentro de la iglesia. Y a veces uno pudiera pensar, bueno, sí, tenemos que evitar las divisiones a toda costa, y es verdad, tenemos que evitarlas, pero Pablo hace una declaración que nos va a erizar los pelos de punta en el versículo 19. Pablo dice que es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, Pablo nos está diciendo que Dios permite circunstancias difíciles y adversas en las cuales se cree disensiones, y ahí, en esos problemas, van a aflorar los verdaderos hijos de Dios y los verdaderos hijos del diablo. Hermanos, son en estas situaciones en donde tú puedes analizar
quién es quién. Y en donde la persona que tú pensabas que sí fue no, y la persona que pensabas que no fue realmente un sí. Es en esos momentos difíciles y de tensión en donde se muestra y se manifiesta quiénes son los verdaderos aprobados delante del Señor. Hermanos, cuando llega un punto de inflexión, cuando llega un punto en el cual no hay retorno y hay que tomar una decisión, ahí es donde se ve quién es quién. Por eso Pablo dice, bueno, sí, entre vosotros hay disensiones, pero es necesario que esto ocurra. O sea, hasta ahora estamos viendo que ninguna iglesia es perfecta. Incluso las mejores fallan y tienen errores. En ellas se generan disensiones, pero Pablo está diciendo que a veces es necesaria la disensión para purificar a su iglesia. Hay veces que es incluso necesaria la persecución para purificar a su iglesia, para que los falsos cristianos se vayan y se queden únicamente los fieles, para que se muestre quiénes son los verdaderos aprobados y se muestre quiénes son los réprobos. Además, vamos a buscar también en el libro de Apocalipsis, y aquí sí nos vamos a detener un poco más para demostrar que ninguna iglesia es perfecta. Vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a estar trabajando en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Escritura. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 tenemos los mensajes a las 7 iglesias. Miren la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, donde le dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y aquí se le está hablando a una iglesia, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, estamos en presencia de una iglesia que tiene un trabajo arduo. No es una iglesia vaga, holgazana, es una iglesia que está trabajando arduamente, tiene paciencia, no ha soportado a los malos, han probado a los que se dicen ser apóstoles y los han hallado mentirosos, y has sufrido, dice, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, contraste. Y uno dice, tremenda iglesia. Sí, tremenda iglesia, pero no es perfecta. Dice en el 4, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y la manda a arrepentirse y a volverse a las primeras obras. Una iglesia como la iglesia de Éfeso, en donde Pablo ministró, en donde ministró Apolos y donde tuvo también Timoteo. Tuvo los mejores maestros de los fundadores como tal del cristianismo, y sin embargo tenía errores esta iglesia. Si miramos en Esmirna, lo mismo, versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, aunque esta Esmirna no es reprendida en ningún sentido. Sigue en Pérgamo, dice en el versículo 13, yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, dice donde mora Satanás. O sea, estamos en presencia de una iglesia que está en una ciudad difícil, en una ciudad donde está diciendo que ahí mora Satanás, en una ciudad pervertida, y ella aún así en medio de toda esa contaminación ha retenido el nombre del Señor y se ha mantenido fiel. Y tú dices, no, aquí estamos en presencia de una iglesia fiel. Sí, pero, vuelve de nuevo, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam. O sea, tenía falsos maestros la iglesia. Tiene error también. Te atira. Versículo 19. Yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y tú dices, no, esta iglesia está avanzando, está creciendo en la santificación. Ah, pero dice en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tiene también problemas esta iglesia. ¿Cuál es? Que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza a que enseñe y seduzca a mis siervos a comer de los sacrificados a los ídolos. Era tolerante esta iglesia. Miren la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 1, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. Aquí estamos en presencia de una sinagoga de Satanás. Le voy a repetir el párrafo de la Confesión de Fe de Filadelfia. Las iglesias más puras debajo del cielo están sujetas a impureza y error, dice Filadelfia. Dice, y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesia de Cristo, sino sinagoga de Satanás. Aquí estamos en presencia de una de esas iglesias. ¿Qué le dice el Señor? Yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, estamos en presencia de una iglesia que tiene fama de ser una buena iglesia, tiene nombre de que está viva, pero ella realmente es una sinagoga
de Satanás. Hermanos, esto nos puede dejar ver que muchas veces la opinión que tienen los seres humanos de ciertas iglesias no está en armonía con la opinión que tiene Cristo de esas iglesias. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y al parecer esta es la clave que nos deja ver en qué estaba fallando. Ella se le olvidó lo que había recibido y lo que había oído. Al parecer es una desviación doctrinal. Dice, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré a ti como ladrón y no sabrás la hora en que vendré sobre ti. Sin embargo, miren el versículo 4. Aunque esta iglesia está degenerada a tal punto que se le está reprendiendo duramente, dice que hay algunas personas dentro de la iglesia que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué significa eso? Y esto es algo que aprendí yo después a los golpes. Que en todas las iglesias, incluso las más malas, hay gente salva. Yo era de los que decía que el que no pensaba como yo estaba perdido. Hasta que Dios me tuvo que confrontar, y grandemente, y con la Escritura. Aún en esas iglesias que parece que no, sí. Y aún en otras que parecen que sí, no. Mensaje a Filadelfia, fue el que leímos. Filadelfia tampoco se le regaña por nada. De hecho, se le promete que algunos de la sinagoga de Satanás, Dios los va a traer a ella y que se tengan que humillar delante de ella y reconocer que Él ha amado a esa iglesia. Y el mensaje a la Odisea. Dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice. Y aquí estamos en la mayor sinagoga de todas. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, o sea, estás mezclado, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, porque tú dices, y esta es la opinión que tenía la iglesia de sí misma. ¿Qué pensaba la iglesia? Yo soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice el texto, pero tú no sabes, y se lo está diciendo a la iglesia, tú no sabes, ella no está consciente de que era una desventurada, una miserable, pobre, ciega y desnuda. Y dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. O sea, le faltaba santidad, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y me gusta esta frase, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque estás ciega. La iglesia no se da cuenta de su propia condición. De aquí podemos aprender, hermanos, que las sinagogas de Satanás, la gran mayoría no saben que son sinagogas de Satanás. Entonces cuando se lo dices, ellos entienden como que los estás atacando. Dice, por tanto, yo te aconsejo, le dice Cristo a esa iglesia, que de mí compres oro refinado para que seas rico. 19, yo reprendo y castigo a todos los que amos, sé pues celoso y arrepiente. Por tanto, hermanos, hemos visto que todas las iglesias, aún las más puras, están sujetas a error. Pero hay algunas que han degenerado tanto que ya no son iglesias, sino que son sinagoga de Satanás. Sin embargo, dice la segunda parte del párrafo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo. ¿Qué significa esto? Aunque se degeneren aparentemente todas las iglesias alrededor, Dios siempre ha tenido a su pueblo. Si leyeron el coro hablado, si escucharon, prestaron atención a lo que decía, hay una parte en que dice, hay algunos que han pensado que porque han puesto la iglesia como a un lado o escondida, la han callado. Dice, pero realmente el agua más cristalina en la que uno bebe es la que se abre paso entre las rocas, que sale como un manantial. O sea, esa iglesia que está escondida, que no tiene voz ni voto, que nadie la escucha, que es rechazada, posiblemente son las más puras. Y esa agua es la más cristalina y es la mejor. Dios siempre ha tenido su pueblo, aún en el periodo oscuro, los 1000 años en los cuales la iglesia católica reinó, en donde reinó la apostasía total, existieron los valdenses y existieron otros grupos de cristianos que tenían sus errores doctrinales, pero eran considerados lo que hoy nosotros llamamos protestantes. Ellos no creían en el Papa, se oponían totalmente a las imágenes, eran iconoclastas que rompían las imágenes, decían que no se debía adorar. Muchos de ellos incluso bautizaban por inmersión, que era una cosa realmente novedosa en aquellos tiempos, pero ellos entendiendo las escrituras,
no se sujetaron a la Iglesia Católica y fueron martirizados, fueron quemados en las hogueras. Dios siempre ha tenido su pueblo, aunque todo el mundo te diga que eres tú el que estás mal y tú estás mirando alrededor y todos los demás están mal y todos están apostatando y usted está intentando agradar a Dios y usted es visto como el malo y los demás son los que parecen ser los buenos. Aunque eso ocurra, también hay una buena noticia: Dios siempre ha tenido su pueblo y siempre lo tendrá. Nunca habrá un momento en el cual no habrá iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor, porque Él lo ha prometido y Dios siempre ha tenido su pueblo. ¿Ok? Ahora bien, en el párrafo 4, del capítulo 27, dice la confesión: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Escuchen bien esto. En quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Sigue diciendo, no puede el Papa de Roma ser la cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, y a quien al Señor destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a regresar un poco atrás para ir repasando un poco los pasos, y lo voy a repetir. Todas las iglesias están sujetas a error, ¿sí o no? Sin embargo, hay algunas que han degenerado tanto que ya esas iglesias no son consideradas iglesias, sino sinagogas de Satanás. En gran parte eso les pasa porque ellas han desconocido la palabra del Señor o se han rebelado contra lo que la Escritura establece claramente. Sin embargo, a pesar de toda esa apostasía, Dios siempre tiene su pueblo. Siempre Dios tiene fieles y tiene un remanente en todas partes. Ahora estamos viendo que una característica de una iglesia sana es que ella, y presten atención porque esta sí es clave. ¿Cómo usted sabe si usted está en una iglesia que de verdad sirve o si usted está en una sinagoga? La iglesia que sirve de verdad se sujeta a Cristo. Miren, voy a repetir el párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Sigue diciendo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido por el llamamiento y el establecimiento del orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. ¿Qué está diciendo? Lo voy a parafrasear. Está diciendo que el Padre le dio a Jesús la potestad de que Él soberanamente pudiera decidir todo lo que fuera con el llamamiento de los santos, el establecimiento de ellos y el orden de la iglesia y el gobierno de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que una iglesia sana se rige por lo que dice Cristo y obedece a su Señor. Es Cristo la cabeza de la iglesia. ¿Qué significa que alguien es la cabeza? Creo que la mejor ilustración para entenderlo es la ilustración del matrimonio. Cuando dice la Escritura que el hombre es la cabeza de la mujer y que él es la cabeza del hogar, ¿qué significa eso? Significa que él es el guía y llama a la mujer ¿a qué? A sujetarse y a obedecer a su marido en todo. La Biblia enseña que la unión entre un hombre y una mujer es un misterio que se compara con la unión que existe entre Cristo y la iglesia. Y pone a Cristo como la cabeza y pone a la iglesia como la esposa de ese cordero. ¿Qué significa? Que una sana iglesia siempre se va a sujetar al marido. Y hermano, si usted mira la Confesión de Fe de Filadelfia, usted se va a dar cuenta que aquí está contrastando a Cristo con un ser humano, con el Papa, específicamente. Tenemos que entender esto. Esta confesión de fe fue hecha por puritanos. Los puritanos eran enemigos acérrimos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba enraizada y entronizada en todas las naciones. La Iglesia Católica estaba por encima de los reyes y lo que ella decía era ley por encima de los reyes y los gobernantes. Y ella decía no, era no, y si decía que sí, era sí. Y ellos se oponían a eso. ¿Por qué se oponían a ellos? Porque ellos decían, la cabeza de la iglesia es Jesús, no es el Papa. O sea, ninguna iglesia sana jamás se sujetará a lo que diga alguien si eso que está diciendo no está en armonía con lo que enseña la Escritura. O sea, el punto clave para definir si una iglesia es sana o no es que si a la hora de la verdad vienen dos órdenes distintas
Cristo en su palabra, y alguien que está intentando tomar el lugar de Cristo y dirigir la iglesia sana va a decir, no, el Señor mío es Cristo. A mí el que me manda es Jesús, y yo no estoy sujeto a mandamientos humanos. Si yo tengo que escoger entre obedecer a los hombres y obedecer a Cristo, yo voy a obedecer a Cristo aunque eso me cueste. Esa es la característica principal de una iglesia sana. Aunque tenga errores, aunque esté sujeta a errores, ¿cómo usted va a saber que está en una sana iglesia? Cuando llega el momento, es necesario que entre vosotros haya disensiones, porque ahí se mostrarán lo mismo. Aplíquenlo a la iglesia, es necesario que haya, porque ahí van a salir a la luz. ¿Cuáles son las iglesias que de verdad tienen a Cristo como cabeza y cuáles no la tienen? Aquellas iglesias que tienen a Cristo como cabeza van a decir, no. Si no hay capítulo y versículo que me justifique esta medida, estoy libre de estos mandamientos de hombres y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sigue diciendo la confesión, no puede el Papa ser la cabeza de la iglesia en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo. ¿Por qué llama anticristo al Papa? El término anticristo, ustedes saben que esto es escatología. En la escatología, el anticristo, vamos a decir que es algo bien polémico. Hay algunos que creen que el anticristo es un hombre real, que va a venir, que no ha venido sobre la tierra y va a reinar a nivel global, va a ser como un presidente mundial. Hay algunos que piensan esto. Hay otros que piensan que el anticristo no es un hombre en sentido general, sino más bien que es como un sistema que se opone a Dios y que intenta suplantar a Dios. Un sistema humano, obviamente, y no se descarta, obviamente, un sistema religioso también. Y es un sistema que intenta constantemente tomar el lugar de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el problema en términos anticristo, en el griego original significa dos cosas. Anti significa que está en contra de. Pero también en el griego esa palabra anti puede significar el que suplanta a. O sea, el término puede significar el que se le opone a Cristo y también puede significar el que suplanta a Cristo o el que intenta tomar el lugar de Cristo. Y de hecho en la Confesión de Fe de Filadelfia es así como lo aplica, porque dice, sino que él es aquel anticristo, refiriéndose al Papa, el hombre de pecado, hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia. Característica de un anticristo, él se ensalza, dice claramente, en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios. O sea, él está en contra de Cristo, pero dice, y que se sienta en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que un anticristo es alguien que se opone a Cristo, pero la manera en la que se opone no es directamente diciendo yo estoy en contra de Cristo, es que él está intentando colocarse en el lugar de Cristo y en ese sentido está afrentando a Cristo. Dice la Escritura que las verdaderas iglesias no se someterán al sistema del anticristo, se sujetarán a su cabeza. Vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Colosenses, capítulo 1, versículo 18, dice la palabra, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto le agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Hermanos, ¿qué está diciendo el versículo 18? Que él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué significa esto? Miren la analogía. Cristo es la cabeza. Y de aquí para abajo es la iglesia. Esta es la ilustración o la metáfora que se está dando. Cada uno de nosotros es una parte, es lo que Pablo dice, algunos ojos, otros manos, otros pies, todos hacemos funciones, pero al final de la jornada lo que controla el cuerpo entero es la cabeza. Si yo pienso en mi mente ahora, voy a estirar la mano para coger la confesión, la mano se mueve porque yo decidí. No sé si me entiende, mi cabeza le da órdenes, mi mente le da órdenes a mi cuerpo y mi cuerpo funciona en armonía con lo que ordena mi mente. Asimismo, se está haciendo una asociación entre Cristo y la iglesia. Él es la cabeza. Ella está llamada a obedecerle a Él. Ahora tenemos que ver algo. De la misma manera en que si alguien daña una mano mía, el cuerpo entero, dice la Escritura, se descompone en el sentido de que duele el cuerpo entero. Usted le puede dar incluso
un dolor de cabeza porque le dieron un golpe en el pie. De la misma manera en que dañar una parte del cuerpo es dañar el cuerpo entero, asimismo dañar a una iglesia es dañar a Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, dice la Escritura que Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia y dice que él iba con cartas de aquí para allá y buscando y los encarcelaba y se los llevaba preso. Y cuando estaban apedreando a Esteban, él estaba ahí mirando, consintiendo. Y dice la Escritura que cuando Cristo se le aparece a Saulo en el camino, ¿qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, Cristo se identifica con la iglesia porque perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Perseguir a la iglesia es ser un anticristo. Hacerle daño a la iglesia es hacerle daño a Cristo. Y dice la Escritura que eso es dar coces contra el aguijón, que el Señor es vengador de todas estas cosas y que el Señor no tomará por inocente al culpable. De hecho, él mismo advirtió, el que hiciere tropezar a uno de estos pequeños de los míos, mejor le fuese que cogiese una piedra de molino y se la atase en el cuello y se lanzase hasta el fondo del mar. Por tanto, dañar la iglesia es dañar a Cristo, perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Miren en Juan, capítulo 10, versículos desde el 11 hasta el 16. Juan, capítulo 10, versículos desde el 11 hasta el 16. Dice el texto, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata, las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. A Cristo sí le importan sus ovejas, dice él, y conozco a mis ovejas, pero eso no es todo. Esto es lo más glorioso, dice que ellas me conocen a mí. ¿Qué significa esto? ¿Cómo usted sabe que está en una iglesia sana? Porque esta iglesia se está sujetando a Cristo porque lo conoce, lo tiene como pastor. Y cuando él habla, ella sabe escuchar la voz del pastor, sabe obedecerlo y sabe seguirlo. Dice, así como el Padre me conoce, miren el símil que hay aquí. Como mismo el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas, estos somos nosotros los gentiles que no son de este redil, o sea, el redil judío. Dice, a aquellas, o sea, nosotros los gentiles también las debo traer y oirán al seguro. No es que, ay, no entendí bien qué dijo, toque de huello. No, van a oír. Van a oír la voz, oirán mi voz. Y dice el texto, y habrá un rebaño. O sea, no son dos rebaños, no es Israel y la iglesia, como lo dicen los dispensacionales, no hay dos rebaños, no hay dos pueblos. Habrá un rebaño, dijo Cristo, y un pastor. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Dice el texto que vuelve a haber disensión, la misma palabra, o sea, vuelve a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene demonio y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Y otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿No ven lo mismo? Es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se muestren quiénes son los aprobados. Aquí está lo mismo, hay disensión entre los judíos. Hay un grupo de judíos que dice, este está endemoniado. Y hay otro grupo que está razonando mejor y dice que este hombre no puede estar endemoniado porque este hombre está dándole vista a los ciegos. Es imposible. Y dice el texto, versículo 24, que los rodean los judíos unos días después y le dicen, ¿hasta cuándo nos turbáis el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, ya, dilo claro, mira, yo soy el Cristo. Eso es lo que le están pidiendo. Y Jesús le responde, ¿os lo he dicho? ¿Ustedes no me creen? Dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de que yo soy el Cristo. Obvio, en Isaías decía cuáles eran las señales del Mesías y Jesús las estaba haciendo todas.
Dice, pero vosotros no creéis, porque el libre albedrío de ustedes no los deja creer. No. Dice el texto, ustedes no creen, porque ustedes no son de mis ovejas. ¿Qué significa el texto? Cristo está diciendo implícitamente, si ustedes fueran mis ovejas, oirían sí o sí. O sea, la oveja de Cristo siempre escucha la voz. Y cuando una iglesia está más compuesta por ovejas que por cabras, esa iglesia siempre va a escuchar la voz del pastor. Y ahí estaremos en presencia de una buena iglesia. Dice, mis ovejas, dice Cristo, lo oyen al seguro mi voz. ¿Y qué dice? Yo las conozco. ¿Y qué dice? Que ellas, las ovejas, siguen a Cristo. No siguen al anticristo. No siguen al Papa. No siguen al que quiere usurpar el lugar, siguen a Cristo. Dice, y yo les doy vida eterna. No es vida temporal lo que les da, no es que la tienes un ratico y después la perdiste, es que cuando te la da eterna. Y por eso dice claramente, y no perecerán jamás. Nunca perecerán. Después que tienen esa vida eterna, jamás volverán a perecer. Dice, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, o sea, nosotros somos un regalo que el Padre le hizo a Cristo. El Padre señaló un grupo de creyentes y se los regala a Cristo como su rebaño, como sus ovejas. Y eso también nos asegura que en medio de todos los tiempos y a pesar de la apostasía, Dios siempre tendrá a su pueblo. Dice, mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Por qué dijo yo y el Padre uno somos? Porque si usted mira, anteriormente, él había dicho que las tenía en su mano. Y ahora dice que están en las manos del Padre. Y uno dice, bueno, por fin, ¿las ovejas están en la mano de Cristo o están en las manos del Padre? Y Cristo responde a esa pregunta, es que yo y el Padre somos uno. Están en las manos de Él, están en las manos mías, están en las manos mías, están en las manos de Él. Y entonces los judíos lo quieren apedrear y lo quieren matar. Porque Él se había hecho Dios, dice claramente. Dice, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Y hermanos, vamos a ir a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Con este texto vamos a terminar. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 4 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué cosa? El día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste, o sea, salga a la luz el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí ven la característica, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y tú dices, no, es enemigo de Dios. Y tú dices, sí. Sigue leyendo. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De manera tal que el anticristo es alguien que se opone a Cristo, pero no se opone directamente, se opone intentando tomar el lugar de Cristo. ¿Cómo yo les puedo aplicar esto? De una manera que me puedan entender. Por ejemplo, si yo como pastor quisiera volverme el señor de la conciencia de ustedes, yo me estaría convirtiendo en un anticristo. Porque yo estaría intentando ponerme en el lugar de Jesús. Por ejemplo, dice la Escritura que por causa de la conciencia hay cosas que pueden ser pecado y cosas que no pueden ser pecado. Dice la Escritura que si a ti de manera personal algo, lo que tú tienes duda, tú crees que para ti es pecado, aunque no sea pecado, si en tu conciencia tú no tienes la suficiente fe para confiar en eso, para ti es pecado. Solamente Cristo es el Señor de la conciencia. O sea, solamente Cristo puede hablarme a mi conciencia y darme una orden. Pero cuando el pastor viene e intenta colocarse en el lugar de Cristo, está fungiendo como anticristo. Por ejemplo, el mismo ejemplo que les puse el domingo. Si ahora yo me paro aquí y yo digo, pintarse el pelo las mujeres, eso es pecado. Abrirse huecos en las orejas, eso es pecado. Cortarse el pelo las mujeres, eso es pecado. Ponerse un pantalón las mujeres, eso es pecado. Si yo digo eso, mi pregunta,
¿Cómo yo puedo justificar eso por la Escritura? No tiene justificación. ¿Qué significa eso? Que yo estoy intentando colocarme como el señor de las conciencias de las mujeres de la iglesia. Entonces, cuando la mujer vaya a pintarse el pelo, dicen, no, porque el pastor dice que... No. El pastor, dice el pastor. El pastor es Cristo. El pastor puede decir lo que le dé la gana. La pregunta es, ¿lo dice Cristo? Una característica de una buena iglesia es que ella se rige por Cristo y no por lo que están diciendo los hombres. Lo único que le da autoridad a un pastor es que él tenga capítulo y versículo que no esté fuera de contexto para decir lo que hay que hacer. Por tanto, como eso no se puede justificar por la Escritura de que sea pecado pintarse el pelo, picárselo, o ponerse un pantalón, o abrirse un arete, ponerse un arete, como eso no se puede justificar por la Escritura, pues ciertamente la conciencia del creyente queda libre. Usted no está en la obligación de obedecer lo que le está diciendo su pastor, porque el Señor de la conciencia es Cristo. Y le voy a decir más. Si usted se sujeta a un hombre porque le tiene miedo, y por sujetarse a esa persona se rebela automáticamente contra Cristo, usted le tuvo más miedo a un ser humano que a Cristo mismo, y eso significa que esa persona está usurpando el lugar de Cristo, y esa persona tú lo estás convirtiendo en tu corazón como tu Señor. Tú te estás sujetando a esa persona y te estás rebelando contra Cristo. Como le dije a alguien, si a ti te mandan a decir una mentira y tú vienes y me dices a mí la mentira, y tú sabes que la Escritura, Cristo te dice que no debes mentir y que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, y aún así le tuviste más miedo a las personas que te mandaron a decir la mentira que a Cristo, el día del juicio tú le darás cuenta a Dios por eso. Porque tú pusiste en tu mente a los seres humanos como señores de tu conciencia, les tuviste más miedo a ellos que al mismo Cristo. Preferiste pecar contra Cristo que defraudar a esta gente. Negativo. Una verdadera iglesia siempre se sujeta a su pastor y lo sigue. Por tanto, a manera de conclusión, todas las iglesias tienen error, todas están erradas en algún punto. Sin embargo, aunque todas están erradas, no todas están corrompidas. Hay algunas iglesias que están podridas. ¿Cómo usted sabe que la iglesia está podrida? Porque esa iglesia no se va a sujetar a la Escritura. Y cuando tengan que escoger entre mandamientos humanos y mandamientos divinos, van a escoger el mandamiento humano. Y ahí es donde usted va a saber que la iglesia no sirve. Donde usted va a saber que está en una iglesia que sirve cuando la iglesia tiembla más ante la Escritura que ante los mandamientos humanos. Por tanto, una verdadera iglesia siempre se sujeta a Jesús porque Él es su cabeza, aunque eso incluso le cueste padecer persecución, como dice la Escritura, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y alguien dijo una vez, si seguir a Jesús no te está costando nada, entonces es porque tú no lo estás siguiendo. Hermanos, vivimos en una era tan malvada, tan llena de hombres malos. Dice la Escritura que en los postreros tiempos serían tiempos peligrosos porque había hombres malos, habladores de sí mismos, vanagloriosos. Y dice la Escritura que estamos rodeados de malvados. Por tanto, todo el que quiera vivir piadosamente, definitivamente lo van a perseguir, en algún sentido. Y por eso dice esta persona, si seguir a Jesús no te está costando nada, entonces quizás deberías valorar, porque a lo mejor es que quizás no estás siguiendo. Porque a los seguidores de Jesucristo le costó seguir a Cristo. A Cristo le costó seguir la voluntad de su Padre. Y a toda iglesia fiel le costará seguir a su Señor. Pero la buena noticia de todo esto es que, como alguien dijo, si esta historia no terminara en un juicio, esto sería una historia de muy mal gusto. Pero todo esto terminará en un juicio, en donde Dios reivindicará la causa de los justos. Y dice la Escritura que los justos resplandecerán como el sol, y los impíos serán echados al lugar de tormento, en donde no habrá gozo en ningún sentido. Allí será el lloro y el crujir de dientes, y allí será el tormento, y serán atormentados, dice la Escritura, por los siglos de los siglos. Mi exhortación para esta iglesia, creo que también es a lo que Dios
me ha llamado a advertir a la iglesia. Siempre habrá alguien que intentará tomar el lugar de Cristo. Siempre aparece alguien. Siempre habrá un pastor, siempre habrá alguien o algún grupo, siempre habrá. Pero si después de 25 años esta iglesia se ha mantenido en donde ha estado, es porque cuando ha llegado el momento del problema, de la división, esta iglesia siempre ha escogido seguir a Cristo. Y están viniendo a mi mente cosas de la historia que yo no viví, obviamente porque no estaba aquí cuando pasaron, pero que yo sé por la boca de ustedes. Y me imagino momentos cruciales y difíciles que han pasado en esta iglesia y cómo fue doloroso, pero a pesar de ello, esta iglesia continuó y siguió y no se fueron. Recuerden esto. Si usted quiere estar en una buena iglesia, depende de ti. Porque acuérdense que la iglesia no es el templo, la iglesia son ustedes. Lo que hace que esta iglesia sea una buena iglesia es que cuando llegue la hora de la verdad, usted siga a Cristo, tiemble ante su palabra y olvídese de lo que dice el resto del mundo. El pastor Nelson dijo aquí una frase que a mí me encantó y la he compartido 500 veces. Si usted ha agradado a Dios, ya no importa a quién desagrades. Y si tú desagradaste al Señor, ya no importa a quién agradezcas. Acuérdense que la audiencia nuestra es Él. Y Dios premiará la fidelidad de todos aquellos que tiemblen ante su palabra y no tiemblen ante la palabra de los hombres. Mi exhortación para esta iglesia, después de 25 años de fidelidad de Dios, es que ustedes correspondan a la fidelidad de Cristo, siendo ustedes fieles también a su palabra. Sea lo que sea que Dios haya dispuesto para nosotros en su plan soberano, como dice el himno, si el afán y la aflicción me llegan, que sepamos que estará tu mano junto a mí. Y después, en la postrera ciega, cuando llegue el juicio, moraré ya junto a ti. Confíen en el Señor, encomienda tu causa a Él y confía en Él, y Él hará. Si hay alguien en esta noche que no conoce a Cristo, déjame decirte algo. La Escritura enseña que Cristo es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, sustituyendo a sus ovejas. Si tú estás aquí, lo más probable es que tú seas una de ellas, porque Dios no hace nada en vano. Dice la Escritura que Dios está llamando a todos los hombres al arrepentimiento. Todos los hombres serán llamados al arrepentimiento. Y por eso debemos predicarle a toda criatura, porque dice la Escritura que Dios juega a través de nosotros, su iglesia, a los hombres. Pero cuando Dios está tratando con una persona, lo primero que hace es traerlo. Así que si usted está aquí hoy y no conoce a Cristo, usted debe saber que hay una gran probabilidad de que Dios esté tratando contigo. ¿Cómo puedes alcanzar la vida eterna? La Escritura enseña que la vida eterna está únicamente en Cristo. De hecho, dice la Escritura que Cristo mismo es la vida eterna. Él es la vida, dice la Escritura. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y nadie nunca jamás llegará al Padre si no es a través de Él. Y dice la Escritura que el que tiene al Hijo tiene la vida. Por tanto, tú quieres tener la vida eterna, tienes que tener a Cristo. ¿Cómo se tiene a Cristo? Dice la Escritura que la única manera que nosotros podemos apropiarnos de Cristo y unirnos a Él es por medio de la fe. ¿Qué cosa es la fe? La certeza. Usted está convencido, la certeza de lo que usted cree y la convicción interna en el corazón de lo que usted cree. Usted tiene una certeza y una convicción de algo que no se ve, pero usted lo cree. Ahora, esa fe no es tener la certeza de que Dios existe o tener la convicción de que este mundo lo creó un creador. No. Es la certeza de que Cristo murió desangrado en la cruz del Calvario para pagar tu pecado de manera personal. Y pon tu nombre ahí. ¿Qué es lo que cómo usted sabe que usted tiene fe en Cristo, que usted está confiando en Cristo? Es que usted dice, yo tengo la certeza y tengo la convicción
de que cuando Cristo se estaba desangrando en la cruz del Calvario, estaba pagando los pecados pasados, presentes y futuros de, y ponga su nombre ahí, Janior Heriberto García Pérez. Usted debe confiar de todo corazón y creer, tener la certeza total de que sí, que fue por ti. No es que usted me mire y diga, no, fue por el pastor. No, el Señor sí murió por el pastor, pero yo por mí no lo sé. No. Es que usted está convencido de que por ti también murió. Esa es la fe en Cristo. Usted debe confiar que Cristo murió en el lugar tuyo para darte vida eterna. Dice la Escritura, usted no debe... Yo recuerdo que antes yo me hacía la pregunta, yo decía, ok, yo sé que Dios me está llamando. Yo sé que Dios llama a todos a que vengan, pero ¿cómo yo sé si yo vengo a Él diciéndole que yo quiero eso que Él tiene? ¿Cómo yo sé que Él de verdad me va a aceptar? ¿Cómo yo sé que aunque yo confío en Él, Él me va a aplicar el sacrificio? Ahí hay duda. Dice la Escritura que usted debe tener convicción de que lo haga. Pero hay un texto glorioso para eso. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y le voy a decir más. La Escritura dice, ninguno puede venir a mí si no le fuera dado el Padre. ¿Qué significa esto? Que si usted ha ido a Cristo en arrepentimiento y fe, esa es la evidencia de que el Padre te dio el ir. O sea, no es que si ya la tengo o no, no es que si Él me aceptará o no, la cuestión es que ya la tiene. Si nadie, dice la Escritura, no hay bueno ni aún uno, no hay quien haga el bien. Mi pregunta, ¿ir a Cristo en arrepentimiento y fe es un bien, sí o no? No hay nadie que lo haga. Si tú lo haces, esa es la evidencia de que es que ya Él te atrajo con cuerdas de amor y te trajo hacia Él. Por tanto, no dudes, confía. Si usted ha corrido a Cristo y se ha refugiado en Él como tu único y suficiente Salvador, ten la certeza de que Él ha muerto por ti. Y lo segundo, que va unido a la fe, porque la fe sin obras es muerta. ¿Cómo tú sabes que tú de verdad estás confiando en Cristo? Porque muchos dicen confiar. De hecho, la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Pregunta, ¿los demonios tienen fe en Cristo? Respuesta, sí, dice Santiago que ellos creen, ellos saben. Y ellos tiemblan incluso, pero no son salvos. La fe verdadera, dice la Escritura, que va acompañada de obras. Y aquí está clave la palabra en griego. La palabra fe en griego es pistis. Ahora, pistis significa dos cosas en la Biblia. Fe y fiel. Las dos cosas. Fe y fiel. En inglés tenemos una pista porque en inglés es faith, fe, y fidelidad, que es fiel, es faithfulness. O sea, faith es la misma, fe. Full es lleno y ness lo hace un sustantivo. O sea que en inglés lo que se dice es lleno de fe. Es lo que significa fiel. Una persona fiel es una persona que está llena de fe. O sea, la expresión externa de la fe es la fidelidad a Cristo. ¿Cómo usted sabe que usted está en una buena iglesia? Porque la iglesia es fiel. ¿Qué cosa es una iglesia fiel? Una iglesia que es obediente, tiene fidelidad hacia Cristo. Y esa es la expresión de la fe. Por eso es que Santiago decía, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que va a demostrar que usted ha creído de verdad en Cristo, no es que usted lo diga y lo profese, porque muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día. Y yo les diré, nunca os conocí. No es que lo digas, es que se va a expresar la fe de adentro hacia afuera en una vida fiel y consagrada. Si usted cree en Cristo y usted no tiene una vida fiel, usted debe dudar de la aplicación de la salvación a su vida. Y debe pedirle a Dios que le dé el Espíritu Santo. Dice la Escritura que todo aquel que le pide el Espíritu, Él no se lo negará. Por tanto, es mi deber exhortarte y urgirte a que creas en Jesucristo y te arrepientas de todos tus pecados para que tengas la vida eterna. Si rehusas a creer en el Hijo, dice la Escritura, no verás la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre ti. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, no te vayas de este lugar sin Él. Y cuando esta iglesia tenga más personas así que las cabras, eso es lo que le va a hacer una iglesia sana. Cuando la mayoría de los miembros que se congregan obedecen a la voz del pastor celestial por encima de cualquier llamado, de cualquier orden, sea de donde sea y venga.
de donde venga. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia y queremos rogarte en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos ayudes a temblar ante tu palabra, que nos ayudes a, Señor, hacer lo que esperas que hagamos y ser lo que esperas que seamos. Ruego en el nombre de tu Hijo que bendigas tu palabra, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia fiel. Llénanos de fe, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a poderte seguir. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a que tú seas el que vas delante nuestro, guiando nuestro camino. Ruego, Padre amado, que no permitas que bajo ninguna circunstancia tu iglesia flaquee ni desmaye. Tenemos un buen pastor y estamos confiados de que tú eres el que nos estás guiando en todo. Rogamos que nos hagas justicia. Rogamos, Señor, que tú adereces mesas delante de nuestros angustiadores para nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre amado, que si hemos hallado gracia delante de tus ojos, tú nos concedas que mientras exista el día y la noche, pueda esta tu iglesia permanecer fiel, donde sea que tú la pongas y la plantes, y pueda extender tu reino. Hazlo, Señor, por amor a ti mismo y por amor a tu Hijo, quien se dio en propiciación por nuestros pecados, para reclamar o heredar un pueblo celoso de buenas obras, Señor. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Del Señor, cállate de su armadura, pues es Jesús, nuestro gran capitán, esa nuestra fortaleza, con el escudo de la fe, al diablo podemos detener, ejército armado de vemos a Cristo a su lado, pasadas yacen a los pies del Señor sus enemigos. Conquistador se levantó, es Cristo quien resucitó, se cantará su triunfo hasta que todo pueda verlo. Por gracia Dios, infúndenos valor, danos fuerza a cada paso, danos la fe para el premio tener, y el cielo fiel y bueno. Las voces confiaron en tu provisión, alentoso en nuestro caminar, aquí está con él por siempre. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, alentoso en nuestro caminar, aquí está con él por siempre.
Señor, te agradecemos, Padre, por esta noche. Gracias, Señor, por este momento especial de poder estar con esta iglesia. Señor, de poder celebrar, Padre, tu obra en este lugar, Señor. En este pueblo, Padre. Señor, a través de esta iglesia, tú has, Señor, proclamado, Señor, tu glorioso evangelio. A través de esta iglesia, Señor, vidas, Padre, han sido transformadas por tu poder, Señor. A través de la proclamación fiel de tu palabra por esta iglesia, Padre, familias han sido alcanzadas, hogares han sido restaurados. Se ha cumplido, Señor, tu palabra, Padre, que dice que tú volverías, Señor, el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Señor, han sido 25 años, Padre, incluso más, Señor, en que tu Espíritu Santo ha estado obrando a través de esta iglesia, a través, Señor, de cada hermano, a través de sus pastores. Señor, queremos rogarte, Padre, que tú, Señor, estés guardando con tu paz, Señor, el corazón de esta iglesia. Queremos pedirte, Señor, que tú les estés fortaleciendo con poder de lo alto. Señor, que tu Espíritu Santo les esté guiando en todo momento. Señor, que tú estés consolando sus corazones, fortaleciéndoles en la fe, Señor, ayudándoles a crecer cada día más, a perseverar, Señor, en tus caminos, sabiendo, Señor, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos, Señor, de apostasía, son tiempos, Señor, de confusión, pero tu iglesia tiene la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, Señor. Manifiesta tu poder y tu gracia en este lugar, Señor, y sigue conduciendo esta iglesia, Padre, para gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a pedir que nos pongamos en pies para estar terminando cantando de esta manera, porque, como decía el pastor, Cristo es el que va delante de nosotros, Él nos consuela y Él nos ayuda, y Él es el que tiene todo el poder, Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Vamos a proclamar esta gran verdad.